Hola, hola a todos. Bendiciones, queridos hermanos, queridas hermanas, bendiciones. En esta ocasión continuamos con el curso de Romanos. Ahora entramos al capítulo 7 de Romanos, que esta parte de Romanos tiene 25 versículos, ¿no? Así que continuamos con este tema. Ahora vamos a tratar el tema central, ¿no? De esta sección de Romanos es los conflictos en la santificación. Es el título que he puesto aquí, entonces, los conflictos en la santificación. Hay una lucha interna, ¿no? Que Pablo describe aquí mientras estamos en este proceso de la santificación. Hay una lucha interna, ¿no? Hay una lucha interna, ¿no? Que hace que nosotros tengamos, ¿no? Ese conflicto espiritual, ¿no? Ese conflicto espiritual, pero se presenta de diversas formas. Así que vamos tratando entonces aquí el pasaje de Romanos capítulo 7 explica cómo la muerte de Cristo cambia nuestra relación con la ley. Y sobre todo, ¿no? El énfasis aquí es a los hermanos judíos quienes tenían, digamos, a la mano, quienes tenían la ley de Dios, ¿no? Para obedecer, para practicarla, no así los gentiles, que no tenían la ley escrita, la ley de Moisés, ¿no? Cuando se da que la ley se refiere a la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. No, cuando Pablo habla de la ley, no solamente se está refiriendo a los 10 mandamientos, sino también a todo el Pentateuco, a todo el Antiguo Testamento en algunos casos, ¿no? Y algunas veces cita explícitamente, pues, ¿no? Parte de los 10 mandamientos, pero aquí se refiere, ¿no? A la- al antiguo pacto, ¿no? Una relación que tiene el pueblo de Israel. Y a través de la ilustración, a través de la analogía del matrimonio, se muestra que solo la muerte puede liberar a una persona de la obligación de la ley. Muy bien. Entonces, empezamos acá, ya arrancamos acá la primera parte del capítulo 7, ¿no? La primera parte del capítulo 7 es básicamente los primeros 6 versículos, ¿no? El tema central, como ya dije, los conflictos de la santificación. Ahora, la primera parte de este capítulo es la ley y la nueva vida en Cristo. Los primeros 6 versículos. Dentro de los primeros 6 versículos tenemos, el primer versículo que empezamos es la ley y su autoridad. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, y que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Muy bien. Entonces, y ahí empieza, ¿no? Diciendo, o mejor dicho, pregunta, ¿no? Y creo que la leí como con una afirmación. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, precisamente los judíos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Exactamente. Y luego viene la analogía. Entonces la ley tiene autoridad sobre las personas mientras están vivas, pero su dominio termina con la muerte, ¿ya? Entonces la ley naturalmente va a continuar porque muere la persona. Este concepto entonces se aplica no solamente a la ley de Moisés, sino también a la ley general que conocemos. Bien, entonces, de ahí viene, ¿no? El segundo punto, la analogía del matrimonio. Versículos 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Muy bien, esta analogía es tan importante para hacernos entender la diferencia, ¿no? El antiguo pacto, el nuevo pacto, el viejo régimen o el nuevo régimen que habla ya más adelante, entonces nos plantea esto, ¿no? La ley del matrimonio une a la mujer al marido mientras vive, ¿no? Eso plantea versículo 2, ¿no? La unión es legítima y sobre todo obligatoria bajo esa ley, ¿no? Entonces, esta es la primera lección que aprendemos aquí. La libertad por la muerte del cónyuge. La muerte del marido libera entonces a la mujer de esa obligación legal, ¿no? Ella ya no está bajo la autoridad de esa ley matrimonial.
¿Por qué? Porque el marido, que es la ley, ya murió. Ya murió porque estaba sujeto, ¿no? Aquí la ley representa al marido, o el marido representa a la ley. Entonces, ya queda libre. Y de ahí viene entonces la legitimidad de una nueva relación, ¿no? De una nueva unión. Si se une a otro después de la muerte del marido, no es adulterio. Y claramente dice aquí, si en vida del marido se uniera a otro varón, entonces sería adúltera. Pero en este caso, ¿no? Si une a otro después de la muerte del marido, no es adulterio. La muerte entonces rompe el vínculo y abre la puerta entonces a una nueva relación, ¿no? Hay una nueva relación que es importante aquí. Muy bien, entonces, y esta es, ¿no?, la primera parte que nos hace entender que ya el cristiano, entonces el creyente, ya no va a estar sujeto a la antigua ley, al antiguo pacto, sino a un nuevo pacto. Entonces, cuando leemos versículo 4, entonces vamos a entender aquí la aplicación espiritual implícita en el versículo 4. Los creyentes, ¿no? Como dice aquí, versículo 4. Así también vosotros, ¿no? Tomando en cuenta los versículos 2 y 3, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Eso lo explica todo. Entonces, los creyentes, Pablo explica diciendo, ¿no? Con relación cuando hace la analogía del matrimonio, ahora explica diciendo, así también nosotros, vosotros, ¿no? Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Al entregarnos a Cristo, entonces, ya la antigua ley muere. Los creyentes mueren a la ley junto con Cristo, lo que significa que la ley ya no puede justificar ni condenar. Ahora están libres para unirse a Cristo resucitado y dar fruto para Dios. Ahora andan en vida nueva en el Espíritu y ya no están bajo la letra de la antigua ley. Eso es lo que nos plantea el versículo 4. Entonces, siguiendo los versículos 5 y 6, sigue diciendo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo o el régimen viejo de la letra. Entonces, el problema de la ley problema de la ley en la carne, ¿no? Versículo 5. Antes la ley despertaba deseos pecaminosos y conducía a la muerte, ya que la carne dominaba. Ahora la libertad de la ley en Cristo. Hemos sido liberados de la ley como régimen condenatorio, antigua ley. Ahora servimos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu. Entonces el contraste es vieja letra, legalismo, condenación. Verso nuevo espíritu, vida y libertad, ¿no? Libertad aquí, ¿no? Libertad del pecado, libertad de la maldad, ¿no? No es libertad para hacer lo que querramos nosotros, ¿no? Bien, entonces esto es lo que nos trata, de versículos 4 al 6. Entonces ahora pasamos a la segunda parte, ¿no? De los conflictos de la santificación, la ley y el poder del pecado, versículos 7 al 25, en la segunda parte. La ley y el hombre natural. Versículos 7 al 13. Y aquí entra, ¿no?, el punto importante, esta lucha espiritual. Ya la tercera pregunta que viene aquí es lo siguiente, ¿no? Versículo 7, ¿no? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque si la ley, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego,
lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Muy bien, estos son los primeros 13 versículos del 7 al 13, mejor dicho. La ley es una revelación y no pecado. Revela lo que está mal. La ley es, algunas veces se ha ilustrado, ¿no? Como un espejo. El espejo nos muestra las manchas, los defectos que tengamos, ya sea en el rostro, en el cuerpo, las partes que no podemos mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, sobre todo el rostro, eh, pero el espejo nos revela el pecado, ¿no es cierto? Nos revela, en este caso, pues, ¿no? Si se trata del espejo físico, pues nos revela, pues, la mancha, o algún defecto en nuestro rostro, en nuestra imagen, mientras la ley nos revela la maldad, ¿no? El pecado que hay en nuestras vidas, ¿no? Entonces revela lo que está mal. El pecado usa la ley entonces para despertar deseos prohibidos, ¿no? ¿En qué sentido eso ocurre, pues, no? Pues justamente ocurre en el sentido de que conociendo nosotros ya lo que es malo, y distinguiendo lo que es bueno, entonces está cuando el pecado todavía era nuestro Señor, que dominaba nuestros miembros, entonces estábamos pues inclinados hacia el mal. Entonces, cuando las cosas prohibidas, pues no, siempre llevan al hombre a buscar más, deseo de conocer, de experimentar, ¿no? Algo que es prohibido, ¿no? Entonces, y eso lo que despierta la ley, pero no nos permite. La ley entonces nos revela los defectos que tenemos, los problemas que tenemos, el pecado que tenemos, la maldad que tenemos, pero no nos limpia de eso, no nos limpia, ¿no? Así como un espejo no nos puede limpiar, ¿no? Las manchas, los defectos del cuerpo, del rostro, así la ley no puede limpiar. Entonces se necesita otro elemento para la limpieza, otro elemento, ¿no? El elemento para la limpieza del pecado es la sangre de Cristo. Esa es la esencia, ¿no? El elemento, ¿no? que el hombre necesita para poder limpiar el pecado es la sangre de Cristo. De ahí, ¿no? Ya en el capítulo 3 hemos tratado sobre ese tema, que la sangre de Cristo, ¿no? Nos justifica, ¿no? La muerte de Cristo, la sangre de Cristo nos justifica. Entonces, aunque la ley debería guiar a la vida, muestra condenación y muerte, ¿no? La ley es santa, es justa y buena. El problema es el pecado de nosotros, ¿no? Entonces, el problema no es la ley. El problema no es el espejo, ¿no? El problema es el pecado que hay en nosotros, es la mancha que hay en nosotros. Entonces, y esa mancha requiere ser limpiado, pues, ¿no? Y la única manera de limpiar es por la sangre de Cristo. Y ahí tenemos, ¿no? Dentro de esta misma sección, capítulo 14 al 25, entonces, la santidad de la ley versus la debilidad del hombre. El versículo 14, ¿no? El versículo 14 nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley espiritual, justamente, justa es y buena, ¿no? Justa y santa también lo dice los versículos anteriores, ¿no? El hombre por naturaleza es carnal, vendido al pecado. Entonces, y aquí nace el conflicto. La ley exige con sus mandatos, con sus normas, con sus leyes, pero la carne no puede cumplir, porque hay muchas demandas que exige la ley, ¿no? Como los ritos, las ceremonias, ¿no? Que se hacían en el Antiguo Testamento y no todas se podían cumplir, pues, ¿no? No todas se podían cumplir, ¿no? Entonces, pues, a veces por negligencia humana, pero no todas se puede cumplir. Pero la ley exige, ¿no? Y entonces, pero la carne no puede cumplir esas. Y es lo que nos está el versículo 14. Eh, el versículo 15 entonces, Pablo explica diciendo de cómo es que ocurre esto, porque cuando dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ¿no?
Entonces, y ahí empieza a explicar, versículo 15 en adelante, empieza a explicar cómo es esto, que entra este conflicto espiritual dentro del, del cristiano, pues, ¿no? Entonces, y ahí viene, ¿no? El problema del cristiano carnal, ¿no? La lucha interna del creyente. El querer está presente, pero no el poder. Muchas veces luchamos en eso, ¿no? Se hace lo que se odia, en lugar de lo que se desea en obediencia. Esta tensión entonces revela la realidad del cristiano carnal dividido entre dos naturalezas, ¿no? Esa naturaleza carnal y la espiritual. Hay una lucha interna, ¿no? Entonces Pablo explica diciendo de esta manera, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, esta tensión espiritual que hay en el ser de cristiano, entonces, cuando el cristiano está más inclinado hacia el mal y no depende de la obra de Cristo, entonces se convierte, pues, ¿no? En un cristiano carnal entregado al mal, ¿no? Porque hay una lucha interna, profunda, ¿no? En el ser de cristiano. Entonces, de esta situación tenemos que salir nosotros, ¿no? De esta realidad para poder tener una victoria espiritual. Entonces, revela el conflicto que la esclavitud del pecado en la carne, ¿no? Entonces, a pesar de que ya somos libres del pecado, pero el pecado quiere todavía controlar nuestro ser. Allí esta ley dice que queriendo yo hacerle bien, el mal está en mí. La mente se deleita en la ley de Dios, pero los miembros sirven a la ley del pecado. Es la batalla constante entre la carne y el espíritu, ¿no? Entonces, y esto es lo que nos dice también Gálatas 5:17, pues, ¿no? Los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Muy bien. El clamor desesperado y la única esperanza, ¿no? El clamor desesperado es la única esperanza que nos habla, ¿no? De esta parte, el versículo 24 y 25. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El reconocimiento, ¿no? De la impotencia. Miserable de mí, dice Pablo. El cuerpo de muerte representa, ¿no? La condición caída limitada que tenemos, los seres humanos, ¿no? La victoria no está en la ley, sino en Jesucristo el Señor. Y de ahí, cuando Pablo termina diciendo, pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, solamente a través de Cristo, de depender de Cristo, podemos vencer el pecado, podemos dominar, ¿no? El pecado, el mal, ¿no? Que hay en la vida del ser humano. Entonces, la carnalidad que puede controlar la vida de las personas. Entonces, las aplicaciones prácticas que podemos aprender de esta parte es, la ley es un espejo que muestra nuestra necesidad de Cristo, porque nos muestra las manchas del pecado. Todo creyente enfrenta la lucha entre el querer y el hacer. Y es importante entonces depender de Cristo. Tener presente, gracias, doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo vive en nosotros ya. Entonces, si yo dependo de la ley, entonces no está Cristo. Si está Cristo, entonces he muerto a la ley. No hay victoria en el esfuerzo humano. La victoria está en Cristo. Entonces, no es la vida cristiana, no es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? No podemos decir nosotros, hay que esforzarnos, ¿no? Para ser mejor. No nos esforzamos para ser mejor. Es la confianza que tenemos que tener en Cristo. Depender de él, que Él ayude a nosotros a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo, a transformar nuestras vidas.
Y es justamente en el siguiente capítulo vamos a hablar, ¿no?, de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y aquel énfasis es Cristo viviendo en nosotros, ¿no? Y Pablo termina diciendo, ¿no? Aunque como cristiano ahora todavía tengo esas luchas siendo cristiano, porque esta sección, ¿no?, del capítulo 7 al, o mejor dicho, capítulo 7, versículo 7 al 25, entonces algunos piensan que Pablo está hablando de su vida anterior, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, está hablando de la vida presente cristiana, una lucha interna que hay, pero hay una gratitud importante de que Cristo está en nosotros, ¿no? Entonces, la vida cristiana madura consiste entonces en depender cada día del Espíritu Santo, ¿no?, que trata el capítulo 8. Pero en esta parte del capítulo 7, entonces, depender de Jesús, nuestro Señor, que ya vive en nosotros. Muy bien, entonces de esa manera terminamos esta parte del capítulo 7 de Romanos. Bendiciones a todos y luego continuaremos con el siguiente capítulo.